Gracias. Arratsaldeon, muchas gracias por acudir a este acto. Soy Pablo Larrauri, soy el frutero del barrio y quiero aprovechar esta ocasión que me brindan mis compañeros pues para presentarme ante todos vosotros y vosotras para la candidatura de alcalde al municipio de Erandio. Llevo 45 años viviendo en este municipio y 24 años con un comercio a pie de calle, con lo que me permite conocer de primera mano pues, las cosas que os preocupan a todos vosotros y vosotras. Y por esa razón es lo que me ha llevado a presentarme, para poder poner mi granito de arena para resolver los pequeños problemas que tenéis todos vosotros y hacer una vida mejor para todos vosotros. Y sin más, pues quiero presentaros a todos los candidatos al Congreso y al Senado, que son las mejores personas que nos van a defender los intereses de todos nosotros. Y doy paso a nuestra compañera Miren Gorrachategui. Perfecto. Arratsaldeon danoi, eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias a todos por haber venido. Egalité, liberté, fraternité. ¿A qué nos suena? 1789, hacía ya un tiempecito, que ese lema se instauró como sinónimo de justicia, de una sociedad justa y de un poder político en una sociedad justa. Y hoy, todavía hoy, ese lema, esos tres grandes principios, siguen siendo la base de nuestra creencia en la justicia. Sin embargo, no estamos ahí. No somos iguales. Cada una de las razones de discriminación y de desigualdad que están prohibidas existen por sexo, género, edad, raza, origen, condición social. Cada una y otras que se nos pudieran ocurrir. Cada una de estas razones son motivos de desigualdad. Desigualdad que nos encadena a una servidumbre que nos impide ser libres también. Somos desiguales y no somos libres. Y en esa desigualdad y en esa falta de libertad, en ese no poder elegir, que por ejemplo las mujeres, en vez de quedarnos a cuidar de nuestra familia, podamos seguir con nuestras carreras profesionales. Podamos elegir seguir en esa carrera y alcanzar un nivel profesional tan alto o tan bajo como cualquiera de nuestros compañeros hombres. No podemos elegir, los jóvenes cuando se marchan no pueden elegir marcharse o quedarse porque si se quedan no tienen nada que hacer. Cuando elegimos hacer horas extras a mansalva y sin cobrar, no somos libres para elegir tampoco. Cuando nos quedamos en casa conformándonos con la pensión, si es que tenemos alguna pensión, o cuando una persona de 49 años, como ayer me comentaba una señora en Baracaldo, tiene que vivir de la pensión de su madre porque no tiene capacidad para trabajar y no le reconocen la incapacidad para trabajar, no es libre para elegir, no está eligiendo esa vida. Esa falta de igualdad y esa falta de libertad además nos pone a luchar entre nosotros y entre nosotras, a pelear. No hay fraternidad. ¿Y por qué después de tanto tiempo, si tenemos tan claro que la igualdad, la libertad y la fraternidad son la garantía de una vida buena y de una vida justa, ¿por qué estamos tan lejos de alcanzarla? Y el por qué es porque siempre, desde que aquel lema surgió desde finales del siglo XVIII y todavía hoy, los poderosos, los que tienen el poder, se las arreglan para meterse en los órganos de poder y manejar al pueblo. En aquella época, el miedo al número, el miedo a la masa, hizo que lo que tenía que ser un sistema, un Estado democrático, no fuera democrático.
tuvieron que inventarse cosas. Porque ya, dejada la premisa de que las personas no éramos iguales porque la naturaleza nos hacía distintos, aceptada la verdad liberadora de que todos somos iguales, ¿por qué resulta? ¿Por qué algunos tienen más derecho a tener más riquezas y otros, sin embargo, tienen que conformarse con la pobreza? Pues porque no hay democracia. No hay democracia porque la democracia siempre es la organización de la sociedad conforme a los intereses de la mayoría. Y para que no haya democracia, también siempre los poderosos se basan en la falsedad, en la mentira. Y eso es una de las grandes cuestiones que en estas elecciones se trata de resolver. Entre la verdad y la mentira. La mentira que oculta las condiciones de servidumbre en la que nos encontramos la gran mayoría social, que nos impide ser libres y nos impide ser fraternos entre nosotros. Y frente a esa falsedad, la verdad de decir qué hacen los poderosos para que vivamos en la desigualdad en la que vivimos. Y precisamente porque decimos la verdad, tenemos el Spanish Watergate de las cloacas. Es precisamente por eso, porque somos el único partido que tenemos la libertad y la falta de dependencia suficiente como para poder decir la verdad. Por eso necesitamos que estas elecciones se conviertan en las elecciones de la verdad, porque como aquellos antirrevolucionarios franceses tenían miedo al número, también hoy los poderosos tienen miedo al número, tienen miedo a la mayoría, porque somos muchísimos más. Y si somos capaces de descubrir la verdad y de defender la verdad, les ganaremos. Por eso estas elecciones, cada voto tiene que ser una verdad que cuente cada uno y cada una de nosotras. La verdad de los estudiantes que se tienen que marchar fuera porque no tienen nada que hacer. La verdad de las mujeres que no se conforman a dedicarse ellas solas a las tareas de los cuidados y a tener una brecha salarial como si fuera algo natural. La verdad de los pensionistas que han trabajado toda su vida y merecen un retiro tranquilo y digno. La verdad de todas las personas que queremos lo mismo, queremos ser felices y vivir una vida sencilla, tranquila y en armonía y en fraternidad. Pero esa verdad es la verdad de la inmensa mayoría, y si la inmensa mayoría con su voto dice una verdad, seremos millones de verdades que conseguiremos llevar la verdad a las instituciones. Y con unas instituciones en las que la verdad tiene espacio para pronunciarse, nuestra vida cambiará. Y solo así será posible alcanzar esa meta que todos y todas soñamos desde hace tantísimo tiempo. Libertad, igualdad y fraternidad. Sí se puede. Amor fraterno es lo que tengo yo con Roberto Uriarte. Roberto. Bueno, arratsalde on denoi da mi eske etorri zenagatik ona entzutera gure histro hauek eta pizkat saiatzen ulertzen zer gertatzen ari zaigun, ze aukera zabaltzen zaigun hurrengo hauteskundeetan da bueno, da nolabait ni beti gustatzen zaidan bezala esaten, pizkat tortillari buelta ematera etorri garen bezala, ezta?
Gaur aipamen batzuk agertu dira egunkarietan, gu ez gara agertzen egunkarietan, nahiz eta Euskadiko lehen alderdia izan aurreko hauteskundeetan, baina ez gara agertzen egunkarietan. Si leéis los medios de comunicación masivos veis que Podemos no existe, que no aparecemos, aparecen quienes aparecen y aparecen diciendo las cosas que dicen. Hombre, la ventaja que tienen las elecciones es que en época electoral todos empiezan a hablar como si fueran de Podemos. Y esto está bien, está bonito, porque durante todo el año unos vienen con el raca-raca de la independencia, del estatus político, otros con el raca-raca de lo mal que estamos con ETA, como si todavía estuviera viva ETA y que si hay que no sé qué contra ETA y tal. Cada uno con su raca-raca durante todo el año. Pero cuando llegan las elecciones dejan el raca-raca y empiezan a hablar de lo que le preocupa a la gente, de lo que ha estado hablando Podemos durante todo el año. Unidas Podemos tiene la agenda social vasca, las necesidades de la gente en su cartera, y mientras nosotros hablamos de las necesidades de la gente, los otros están con sus raca-raca dándonos la tabarra. Pero cuando lleguen las elecciones, por lo menos, afortunadamente, pues intentan aparecer a nosotros y empiezan a hablar de los problemas de la naval o de las pensiones o de las cosas de verdad. Bueno, ni tan mal. Y a la vez el gobierno empieza a hacer las cosas, es decir, todos los recortes que va haciendo durante el año, durante los años o durante décadas, pues los va revirtiendo un poquito en época electoral. Así que igual estaría bien que estuviéramos siempre en elecciones para que los partidos hicieran lo que tienen que hacer y para que todos los partidos hablaran de las cosas de las que hay que hablar, como hablamos nosotros durante todo el año. Hablando de las cosas que teníamos que hablar, hoy nos ha salido en los medios, en esos medios que le dan cobertura masiva al amigo Ortúzar, diciéndonos las verdades del arriero. Pues por una vez nos ha dicho la verdad del arriero, esta vez sí que ha dicho la verdad. Dice Ortúzar cuál es el auténtico peligro. Que no nos engañemos, el enemigo o el rival o el peligro no son los bravucones de Vox que están hoy haciendo una gansada ahí en Bilbao. Esta gente son solo los perros de presa, la gente que mete ruido para que nos despistemos no son el auténtico rival, esta gente no suponen un peligro, simplemente montan ruido para intentar polarizar y para intentar desviar los problemas reales de la gente. ¿Dónde está el peligro? Pues no está en ellos. Es más, cuando dicen, no, es que qué subidos están los poderosos para que partidos como Vox estén, todo lo contrario. Cuando partidos como Vox salen, cuando los poderosos sacan a sus Doberman fascistas, es porque están asustados. Están asustados. ¿Por qué están asustados? Pues por primera vez ven el riesgo de que una fuerza que no le debe ni un euro a los bancos pueda estar gobernando. Y eso sí que les pone muy, muy nerviosos, porque nos deben 60.000 millones de euros que todavía no hemos encobrado, pero que si vamos a donde tenemos que ir y si la ciudadanía decide que nos merecemos su respeto, vamos a empezar a cobrar los 60.000 euros por euro. Igual no conseguimos cobrarlos todos, pero desde luego no nos vamos a conformar con menos de lo que han conseguido cobrar el gobierno americano, que por lo menos ha conseguido cobrar el 40% del rescate. Nosotros hemos cobrado el 6%, todo lo demás perdonado. Pues ni perdonar ni olvidar, todo eso se va a cobrar si llegamos al gobierno, con lo cual hay gente que se pone nerviosa, lógico que se ponga nerviosa. Me sorprende estar de acuerdo en algo con Ortúzar, pero por una vez tengo que estar de acuerdo con Ortúzar. ¿Cuál es el riesgo de verdad? El riesgo de verdad es tener un gobierno teniendo de vicepresidente a Albert Rivera. Eso sí que es un riesgo. Eso es un riesgo y es un riesgo real. Es un riesgo real. Y dice que eso es peligroso. Señor Ortúzar, que tenemos memoria, que no hemos nacido ayer, que nos acordamos cuando el PNV nos decía que era peligrosísimo que el PP de Aznar llegara al gobierno. Y al día siguiente de que el PP de Aznar llegara al gobierno nos acordamos como Arzallus nos decía que era un descubrimiento y que con Aznar se conseguían las cosas que no se conseguían con Felipe González, y qué bien estábamos. ¿Cuántos meses si llega Rivera a ser vicepresidente del gobierno y si el actual presidente del gobierno se dedica a pasear por ahí con su Falcón Viajes, con sus aviones por ahí, mientras que el que manda y el que marca agenda y el que empieza los recortes sociales y el que empieza la recentralización, si el que manda de verdad es el vicepresidente Albert Rivera, ¿cuánto tiempo va a tardar el PNV en decirnos que está apoyando a ese gobierno porque ha conseguido no sé qué maravillas, porque ha conseguido llevar a Ciudadanos a posturas de moderación, porque ha conseguido que Ciudadanos abandone el ataque al concierto económico y lo acepte? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuánto creéis que va a tardar? Minuto y medio. Lo vimos con Arzallus, lo sabemos, conocemos esta historia. No pasarán los del PP, no pasará el PP de Aznar. Y al día siguiente de que estaban en el gobierno, ahí estaban apoyando y mercadeando y diciendo además que qué descubrimiento, que qué moderados y qué sensatos eran. Vamos a tardar lo mismo. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues eso está muy claro. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que tener? Pues de alguna forma para forzar a hacer el camino que hemos empezado.
un camino de colaboración, de recuperación de derechos. Tenemos que dejar claro a quién no vamos a apoyar nunca y nosotros somos claros como el agua transparente. Nosotros no vamos con líos y no estamos ocultando a la gente con quién vamos a pactar. Solo vamos a pactar por políticas de recuperación de derechos, por políticas de recuperación de soberanía ciudadana, por políticas de descentralización, por políticas de plurinacionalidad. Nada más, con nadie que no vaya en esa cartera no vamos a pactar, nunca. ¿Rivera va en esa agenda? No, no va. Yo le preguntaba ayer en un debate que tenía ayer con Aitor Esteban, le preguntaba, y exactamente lo mismo a Patxi López, confirmarme que no vais a pactar con Ciudadanos. Dice, si es un peligro, porque hoy está diciendo que es un peligro, si es un peligro, confírmame que no vas a pactar con el peligro. Miran para otro lado. Cuando les hablas, miran para otro lado. No quieren saber nada. No quieren saber nada. ¿Cuánto van a tardar en hacerlo? ¿Qué garantías tenemos de que esto no va a suceder y de que esta pequeña brecha que hemos abierto con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra lucha, esta brecha que hemos abierto, digamos, en lo que han sido años y décadas de retroceso del Estado social, de debilitamiento del Estado social, de debilitamiento de los derechos, de recorte de los derechos, de recorte de la ciudadanía, todas estas décadas que estamos empezando a recuperar de una forma dubitativa, porque tenemos un gobierno dubitativo, pero le estamos forzando a realizar políticas de recuperación. ¿Cómo podemos garantizar que esto no tiene vuelta atrás, que no vamos a volver al pasado, que vamos a seguir avanzando en el camino de la recuperación de derechos? Solo hay una garantía. Solo hay una garantía, votar al único partido que tiene un voto seguro. Dejémonos de tonterías de votos útiles que no se sabe con quién van a pactar ni a dónde van a ir. No le vamos a regalar un voto que sea un voto en blanco, que sea un cheque en blanco para que pacten con quien le da la gana a Aitor Esteban o con quien le da la gana a Sánchez. Vamos a votar al que garantiza que no va a pactar más que con quien va a pactar y para lo que va a pactar y para nada más. Incluso ni siquiera dice que va a pactar con este por lo que sea, no, va a pactar solo si está en la senda de la recuperación de derechos y en la senda de un Estado plurinacional. Nosotros lo tenemos muy claro. ¿Qué es lo que necesitamos para eso? Pues no necesitamos grupitos pequeñitos como nos están intentando vender, que hace falta 3 o 5 diputados vascos en Madrid. Hace falta un partido, una organización, una coalición como la nuestra de Unidas Podemos fuerte. No nos basta con tener 70 diputadas en Madrid o 70 diputados y tener 5 millones de votos. Con esto no es suficiente, necesitamos más. Necesitamos más porque necesitamos obligar al Partido Socialista. ¿A qué le vamos a obligar? A que no se suicide. Porque el Partido Socialista quiere suicidarse, le gusta. Se suicidó en Grecia, se suicidó en Italia, se suicidó en Francia. ¿Por qué se suicida? Porque lo que le gusta es coger los votos de los votantes de izquierdas, de la gente, de la ciudadanía, de la gente del pueblo, que está esperando cosas de ellos y hacer justo las políticas contrarias, hacer las políticas neoliberales. Y para hacer políticas neoliberales nadie le vota a un socialista, sino que le vota a un neoliberal. ¿Quieren suicidarse? Pues nosotros no queremos que se suiciden. Nosotros queremos que hagan políticas de acuerdo con lo que les pide la gente que les vota. Y eso es lo que les vamos a exigir. Y para exigirles eso, para recuperar todos estos derechos de ciudadanía, para entrar en una senda como la que están avanzando los portugueses, en una senda de recuperación de derechos, en una senda de progreso económico con igualdad social, con justicia social, con solidaridad. Para entrar en esa senda necesitamos fortaleza, necesitamos el apoyo vuestro. Así que, como os decía algún compañero que está por aquí, que estábamos esta mañana en Leioa, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues necesitamos que vayáis o que vayamos todas y todos, pueblo por pueblo, casa por casa, vecina por vecina, amigo por amigo, familiar por familiar. Hay que sacar a votar toda la ciudadanía, hasta los perros y los gatos tenemos que sacarlos de casa y llevarlos todos a votar, todos con el voto en la mano, porque necesitamos una Unidas Podemos fuerte, que garantice que esto no se acaba, que esta senda que hemos empezado de recuperación de derechos no se acaba y que vamos a seguir recuperando derechos y que vamos a seguir recuperándolos con fuerza, que no nos vamos a dejar engañar, que hemos aprendido las lecciones de los años pasados y mucha fuerza, compañeras y compañeros, ánimo que sí se puede. Aurrera beti. Venga. Y os paso para seguir con este breve meeting, este breve encuentro, os paso con el compañero Rafa Sainz de Rozas. Rafa Sainz de Rozas, algunos de vosotros le conocéis, es un auténtico lujo para Unidas Podemos tener una persona de su categoría personal, el coordinador en temas de justicia del Ararteko, una persona que lleva toda una vida dedicada a los derechos humanos, un abogado ilustre, un profesor universitario de primerísima categoría y uno de los principales intelectuales de la izquierda vasca. Un auténtico privilegio para nosotros contar con él. Aurrera, Rafa. Eskerrik asko lagunok, orain hurbildu izategatik.
Benetan, pozgarria izaten delako gu azken baten gizarte zibil antolatutik sortu garelako, eta hemen zuen aurpegiak ikusten dudana da gure gizarteak egindako hainbeste ekarpen eskubideak, askatasunak defendatzearren, hemen aurrera eman diren hainbeste borroketan, eskubideak zerutik erortzen ez direlako, eskubideak borrokatu egin behar delako. Eta zuek, zarete, hemen ikusten dituen hainbat aurpegien atzean dauzen historiek esaten didate, zenbat borrokatu behar izan den gaur egun ume horiek, borroka horiek ezagutu barik dituzten eskubideak. Eta eskubide horiek dira gaur egun arriskuan daudelako eta eta eskubideok berrizkurratzearren eta hobetzearren horretarako sortu zen Podemos. Podemos no surge ni de una operación del IBEX 35 como Ciudadanos, ni tiene detrás a ninguna entidad que le esté financiando y cuyos intereses le interese a esa entidad que se defiendan. Podemos no tiene detrás ningún cálculo electoral donde tienes que andar mirando cómo contentar a sectores del electorado que te van a mantener en círculos de poder que tienes la necesidad de mantener. Podemos surge de la misma sociedad civil organizada cuyas luchas nos trajeron los derechos de los que hoy disfrutamos, de los que las generaciones más jóvenes pueden disfrutar quizás sin saber que nada se regala y que los derechos se consiguen después de una tradición de la que estamos muy orgullosas y orgullosos y que en zonas como Erandio, como la misma margen izquierda al otro lado, se sabe mucho de lo que cuesta y del riesgo en el que nos encontramos si es que las políticas neoliberales continúan. Pero si yo me metí en Podemos, yo no vengo de la política, yo, en fin, vengo de la lucha por los derechos y libertades desde la herramienta del derecho en la abogacía o en la universidad o en la evaluación de políticas públicas a través de la Defensoría del Pueblo. Y si me atrajo a mí la propuesta de Podemos, es por lo que tiene, por un lado, de actitud respetuosa ante la sociedad, porque lo que hace es recoger, no es decirle a la gente porque tenéis que apoyar esto o lo otro, es ver cuáles son esas luchas que nos han garantizado históricamente los derechos, hacerlas nuestras y ponerlas en forma de una legislación que revierta los recortes que estamos sufriendo y que están haciendo que en este momento, como han dicho mis compañeros, no existan unos planes de vida, unos proyectos vitales que permitan a la gente joven independizarse o vivir vidas dignas de ser vividas, porque todo eso depende de condiciones materiales, todo eso depende de que haya una política de vivienda que merezca tal nombre, depende de que los alquileres se puedan controlar, depende que en mercados tensionados de vivienda se pueda intervenir, depende de que la propiedad no se entienda como algo sacrosanto, sino como algo que está al servicio del bien común, como es propio del Estado social y democrático de derecho en el que queremos estar. Por tanto, la primera cuestión que a mí me atrajo es ese sentimiento de respeto hacia la sociedad, porque es de ella de la que surgimos, es de ella de la que mamamos y es de ese concepto de lucha que genera los derechos lo que queremos poner en el centro a la hora de llevar adelante la labor legislativa para la que pedimos vuestro voto. Y la otra gran idea para mí es la idea de responsabilidad. Estamos asistiendo los últimos días a una especie de pelea de a ver quién tiene la culpa de que no se den transferencias, como si las transferencias fuesen el intercambio que merece el apoyo de los partidos vascos a determinadas medidas en Madrid. Y entonces se plantea luchar por Euskadi es vender ese apoyo a las medidas cuyo contenido nos da igual, siempre que a cambio de eso nos den una inversión, nos den una competencia. La postura responsable, desde el punto de vista de Podemos, es la contraria. Es, por una parte, no ir a Madrid a pedir. A Madrid vamos a aportar lo que esta sociedad tiene planteado en cuanto a esas luchas y en cuanto a soluciones también. El movimiento feminista aquí nos ha marcado la pauta de cómo hay que poner los cuidados en el centro, cómo hay que entender la dependencia y la legislación que se mueve en torno a ella. Es esa experiencia, esas aportaciones concretadas en medidas legislativas que están en nuestro programa, lo que hay que llevar allí. Y es esa actitud responsable
porque esa es la actitud de una sociedad orgullosa, una sociedad que se siente respetuosa de sí misma y a la que nosotros respetamos. Esa es la diferencia de la actitud de Podemos. No vamos a pedir, vamos a llevar todo eso. Y si es que la legislación que se presente allí es adecuada, y estamos hablando de derechos y libertades, estamos hablando de alquileres, de política de vivienda, de salario mínimo interprofesional, ¿quién ha conseguido las mejoras que se han producido en los últimos meses? Lo ha conseguido Podemos, creando las mayorías, primero para echar al partido más corrupto de la democracia, pero también para crear la legislación que en determinados momentos el PSOE ya en el Gobierno no se atrevía a llevar a cabo. Y precisamente para llevar a cabo esas políticas, para demostrar que sí se puede, no solamente han hecho falta unos votos, que esperamos que sean más, unos escaños, que esperamos que sean más, también ha hecho falta una actitud. Esa actitud consiste en juntar a diferentes, en estar llamando a Sánchez para decirle que te dan los números para la moción de censura, el ponerle en contacto con otra gente de un espectro progresista que podría garantizar esa mayoría que al final se hizo realidad. Y una vez que la tienes, decirle, vamos a hacerlo efectivo. ¿De qué sirve tener otro gobierno si al final todas estas medidas que hacen reales los derechos a la libertad, a la dignidad, a la igualdad, esto que nos ha comentado Miren Gorrotxategi, no se crean esas condiciones? ¿Por qué? Por el miedo a defraudar a quienes nos financian. A nosotros no nos financia nadie, nos financia la gente. Por eso solo respondemos ante la gente. Por tanto, esa responsabilidad y ese respeto concretado en las políticas para hacer realidad los derechos y libertades civiles, las condiciones materiales que hacen realidad la libertad y la igualdad y la dignidad, y también para introducir una nueva perspectiva en la discusión sobre la articulación territorial del Estado. Hay partidos que llevan una política en Cataluña y otra fuera, porque saben que lo que dicen en Cataluña les puede generar problemas fuera. Eso es lo que distingue a los líderes y a las líderes de quienes simplemente pretenden medrar en política, que cuando tienes una idea clara, respetuosa con lo que diga la gente, respetuosa con lo que digan los distintos pueblos del Estado español a la hora de elegir qué tipo de relación tienen con el resto de comunidades de un mismo Estado, cuando tienes que respetar su derecho a decidir. Podemos ha sido el único partido que realmente lo ha respetado y que dice lo mismo y que no le importa que eso sea más o menos popular en otros sitios. Porque en Euskadi podemos sentirnos bastante cerca de estas posturas cuando se defienden para Cataluña, pero quizá en otros sitios del Estado no. Y sin embargo, haciendo un ejercicio de responsabilidad, de liderazgo, Podemos ha dicho lo mismo. Es esa coherencia la que le avala. Y para terminar, y al hilo de una noticia que salió ayer, por la que me preguntaban en la radio y sobre la que me tuve que posicionar, de los tres grandes aspectos que os he dicho, de derechos y libertades, articulación territorial y derechos laborales, vivienda, las condiciones materiales que hacen efectivos los derechos. En el apartado de derechos y libertades, estos días se está hablando mucho de la regulación de la eutanasia y parece que todo el mundo compite, salvo las posturas muy conservadoras, para ver cómo habría que regularlo para que no pasen casos tan sangrantes como el que acabamos de ver en Portugalete o el caso de este señor Hernández, que en un acto de amor ayudó a su mujer a cumplir el deseo que tenía de terminar con su vida. Pues bien, hay que tener en cuenta que las consecuencias penales que tienen estos actos hoy en día tampoco vienen del cielo. Son consecuencia de una legislación que se ha mantenido a pesar de que se podía haber cambiado. El actual Código Penal es un código que se aprobó en la época del Gobierno socialista y ya entonces se plantearon propuestas. Ya entonces estaba el caso de Ramón Sampedro, que suscitó mucho debate y ya se dijo, ya se va a hacer. El otro día, la señora que estuvo implicada en el caso de Ramón Sampedro salió por la radio diciendo, en todos estos años no se ha hecho nada. Empleé una expresión bastante más dura que esto. Por lo tanto, bienvenidos sean quienes ahora se podemizan y pretenden esos cambios en el Código Penal que hasta ahora no existían. Pero al menos habrá que tener memoria y que a la hora de decidir a quién votamos, veamos quiénes de esos que ahora nos piden el voto han hecho qué durante el tiempo. Y en el caso de la eutanasia, quienes pudieron cambiar el Código Penal decidieron no hacerlo. Y las consecuencias son estas. Y la actitud responsable es hacerse responsable y consciente de las consecuencias de los propios actos. Y lo mismo pasa con otro caso que surgió, como os digo, ayer, que es el último macrosumario
de lo que se ha venido a llamar el entorno de ETA, lo que se ha llamado el macrosumario de las narcotabernas, lo que llaman el frente de cárceles, en el cual 47 personas, entre ellas muchos abogados y abogadas, pero también hay profesionales de la psicología, gente que trabajaba en las prisiones con los presos y las presas de ETA para llevar sus sumarios o para darles asistencia psicológica, dentro de una instrucción en la que se entendía que todo el mundo que les ayudara o que reivindicara sus derechos era parte de ese entramado de ETA, ahora tiene una petición de 400 y pico años. Sabéis, mi postura en lo personal a lo largo de los años y la postura de Podemos ha sido perfectamente coherente en esto, siempre condenando la violencia al servicio de ideales políticos, siempre condenando el terrorismo, siempre condenando a ETA. Pero desde los mismos valores que nos llevaban a esas condenas, exigíamos que el tratamiento de estos casos no incluyera esta paranoia en que todo es ETA y que todo el mundo que reivindica sus derechos forma parte de una colaboración con el terrorismo, porque no es verdad. Porque son injustas las peticiones que se les está haciendo a estas personas, algunas de las cuales conozco personalmente y me consta cómo han desempeñado lealmente su labor, bien en la abogacía, bien en la psicología. Y eso, por la misma sensación que tenemos que dar y por la misma autenticidad, por la misma coherencia que tenemos que defender, es algo que hay que poner sobre la mesa. Y nos da igual que sea más o menos popular, porque al final nosotros, si nos debemos a la gente, si salimos de la sociedad vasca, es por ser leales a esa honradez con la que han luchado por sus derechos. Y esa honradez nos exige a nosotros también esa coherencia que exige que el derecho penal no se use para callar la disidencia política por mucho que nos moleste, y que, de la misma forma que condenamos el terrorismo y el uso de la violencia al servicio de causas políticas, haga que exijamos que el derecho penal esté solamente para los ataques más graves contra los valores fundamentales de la convivencia. Y que ya está bien de macrosumarios, ya está bien de represión de las iniciativas populares de defensa de derechos. Eso es lo que tengo que decir. Y dicho esto, es un enorme placer presentaros a la persona que más se ha estado peleando en el Senado por conseguir que las condiciones de vida de las personas, sobre todo en el ámbito de la vivienda, fueran reales. No es casualidad que encabece la lista al Congreso por Guipúzcoa una persona de la valía de Pilar Garrido. Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. A mí me gustaría empezar diciendo qué ofrece Unidas Podemos. Unidas Podemos ofrece cosas que yo creo que solo y exclusivamente en este momento puede ofrecer Unidas Podemos. Unidas Podemos es el voto seguro. Ofrecemos seguridad y ofrecemos fiabilidad. No es porque lo digamos nosotras, no es porque lo diga Unidas Podemos, sino que yo os pediría que echaseis la mirada atrás, que examinaseis lo que hemos hecho en el Congreso y en el Senado, los pasos que hemos dado y que de ahí deduzcáis qué partido es el que es realmente el voto seguro. Por otro lado, tenemos un proyecto de país claro, un proyecto de país que, como hemos dejado de manera permanente en el Congreso y en el Senado, cada vez que actuábamos lo demostrábamos. Tenemos un proyecto de país donde la vida de la gente está en el centro, donde respondemos cada día para mejorar las condiciones de vida de la gente. Esto que llamamos libertades, derechos sociales, para que la gente tenga una vida digna, pues bien, parece que ahora en campaña electoral todas las fuerzas políticas, todos los partidos políticos en Euskadi, decía, se han podemizado, porque ahora todos hablan de derechos sociales. Entonces yo os pediría que también pensaseis un poquito si esto es creíble o esto no es creíble para defender un proyecto de país donde se defiendan los intereses de las mayorías sociales. Hace falta cumplir ciertos requisitos que solo hoy en día tiene Unidas Podemos. Necesitamos un partido fuerte, un partido valiente, un partido audaz, un partido que no tenga miedo de los poderosos, un partido que no esté sujeto a
a los bancos, a las multinacionales y que sea capaz, por lo tanto, de pelear y de luchar cada día por mejorar las condiciones de vida de la gente. Pues bien, ahora mismo eso solo lo puede hacer, porque lo ha demostrado, Unidas Podemos, porque tiene un proyecto, vuelvo a repetir, donde está la gente y las necesidades de la gente en el centro. Realmente necesitamos, yo creo, un partido que defienda todo esto en Madrid. Necesitamos, por lo tanto, un partido que tenga muchos y muchas diputados. ¿Para qué? Para sacar adelante estas políticas progresistas, para acabar con la reforma laboral, para acabar con los precios abusivos del alquiler, para luchar contra las violencias machistas, para llevar a cabo una transición ecológica. Para todo esto hace falta que Unidas Podemos sea fuerte en Madrid. Porque realmente esto es lo que nos interesa y es lo que hemos demostrado que hemos estado peleando día a día estos últimos 3 años. Porque yo preguntaría, ¿estas cuestiones no son agenda social vasca? ¿Dónde ponemos el muro? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Estas cuestiones no afectan a los ciudadanos y a las ciudadanas del País Vasco, de Euskadi? ¿Porque en Euskadi no hay parados de larga duración? ¿Porque en Euskadi no hay mujeres maltratadas? ¿Porque en Euskadi no hay precariedad laboral? ¿Porque en Euskadi no hay alquileres abusivos? Pues bien, todo aquello que hacemos en Madrid, todo aquello que defendemos en Madrid repercute en los vascos y en las vascas. Por lo tanto, habrá que preguntarse quién puede defender mejor en Madrid esa agenda social vasca. No vale decir ahora, en este momento, que nos interesan las pensiones o que nos interesan los derechos laborales. No, hay que haberlo demostrado durante estos años. Y ha sido Unidas Podemos quien ha presentado multitud de iniciativas, de proposiciones que llevaban a mejorar todas estas cuestiones. Desde una ley de cambio climático, una ley de vivienda, una ley de igualdad de retribución laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas leyes, cuántas propuestas han presentado los partidos que ahora piden el voto para defender esos derechos sociales en Madrid? ¿Cuántas? Miradlo, mirad cuántas han presentado. Nosotros siempre hemos estado ahí. Por lo tanto, venimos con unos credenciales que avalan el trabajo que hemos hecho y el trabajo que vamos a seguir haciendo. Por eso yo creo que en este momento es muy, muy importante que saquemos el mayor número de diputados y de diputadas, de senadores y senadoras en Madrid, porque si se eligen en Euskadi un grupo importante de senadores y de diputadas, vamos a defender todos esos intereses y vamos a poder condicionar esas políticas progresistas. Vamos a ayudar a formar un gobierno de progreso que defienda todas estas cuestiones, pero que las defienda de verdad. Por lo tanto, yo la pregunta que haría es ¿a quién, qué partido, qué fuerza política queréis que gobierne en Madrid para defender los intereses de los vascos y de las vascas? ¿Es mejor que exista un partido o un gobierno donde estén el Partido Socialista y Ciudadanos? ¿Eso nos va a servir o va a servir a Euskadi para que avancemos en temas sociales, para que avancemos en defensa del autogobierno? Por lo tanto, pensarlo, cada voto tiene que ir destinado a formar en Madrid un gobierno que avale políticas progresistas. Por lo tanto, es muy importante que a la hora de votar, que a la hora de decidir el voto, todos los vascos y todas las vascas piensen muy bien qué gobierno quieren en Madrid. Porque si en Madrid hay un gobierno de derechas, de ultraderechas con el trifachito, o hay un gobierno donde la vicepresidencia esté en Ciudadanos, los vascos y las vascas vamos a tener muy mala vida. No vamos a progresar, no vamos a avanzar, sino que esos derechos que tanto tiempo nos ha costado conseguir van a retroceder. Vamos a vivir momentos de involución en lo social y en lo territorial. Por lo tanto, el voto está en cada uno y en cada una de nosotras y el 28 espero que llenéis las urnas de esperanza, de cambio y que avaléis el proyecto de Unidas Podemos. Gracias.